Buenos días, yo soy Brenda Romero. Es un gusto presentar esta conferencia inaugural titulada ¿Pueden los estudiantes tutores aprender enseñando a sus compañeros tutorados? Evidencias y límites de aprender enseñando, a cargo del Dr. David Durán Gisbert, que es doctor en psicología, premio extraordinario del doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor agregado del Departamento de Psicología de la Educación por la misma institución. Trabajó 16 años como profesor de educación secundaria, combinándolo con la formación de profesorado y la colaboración con diversas universidades, como la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Abierta de Cataluña y la Universidad Ramon Llull. Es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y de diversos másters, entre ellos el Máster Interuniversitario en Psicología de la Educación, programa de doctorado con mención de calidad, y participa en acciones de formación en aprendizaje entre iguales y educación inclusiva en México, Costa Rica, Chile, Cuba, Panamá, Uruguay, entre otros. Además, es coordinador del Grupo de Investigación sobre Aprendizaje entre Iguales, donde se pilotan programas de tutorías entre iguales, como Leemos en Pareja. Este grupo de investigación está vinculado al Seminario Interuniversitario de Estrategias de Aprendizaje. En el campo del aprendizaje entre iguales, David Durán realizó la primera tesis doctoral en el ámbito iberoamericano sobre tutoría entre iguales y ha dirigido diversas tesis doctorales sobre esta temática. Aparte del libro Apreenseñar, es autor o coautor, entre otros, de los libros Tutoría entre iguales de la teoría a la práctica, Entramando, Métodos de aprendizaje cooperativo, Leemos en pareja, Tutoría entre iguales para la competencia lectora, y ha publicado más de un centenar de artículos en revistas de divulgación e investigación. Antes de comenzar, les comento que la dinámica consistirá en escuchar la ponencia del Dr. David Durán, quien cuenta con 45 minutos para posteriormente pasar a la ronda de preguntas y comentarios. En este sentido, tanto a los asistentes vía Zoom como a quienes nos acompañan a través de la transmisión simultánea de Facebook, les pedimos que coloquen sus preguntas y o comentarios mediante el chat para que llegando el momento podamos dar lectura y respuesta a las mismas. Adelante, doctor Durán. Bienvenido. Pues buenos días para vosotros, buenas tardes desde aquí, desde Cataluña. Os agradezco mucho la invitación. Realmente es un placer, y lo digo con toda la sinceridad, compartir con vosotros este rato en esta celebración que hacéis, porque creo que hay que llamarla celebración, 10 años de un trabajo asentado, como decíais, ¿no? que ha trascendido, como nos decía en el vídeo el profesor Escudero, ¿no? Y que tiene un buen futuro asegurado en las manos de la institución, y también de las personas entusiastas que lo tenéis entre manos. Creo que son elementos, tal como habéis dicho, para celebrar, y por lo tanto me siento también muy contento de poder estar con vosotros y en este rato compartir algunas inquietudes que por parte de nuestro grupo, que también lleva un tiempo trabajando en el ámbito de la tutoría entre iguales, especialmente en el ámbito de la enseñanza obligatoria, con distintos programas de tutoría entre iguales como este que habéis ahora nombrado, de Leemos en Pareja, otros de Razonar en Pareja para la resolución de problemas de la vida cotidiana, o Reading in Pairs para el desarrollo de las competencias del inglés como segunda lengua. A partir de todo este trabajo que llevamos haciendo desde hace un par de décadas en cerca de 500 centros en el ámbito del Estado español y en otros ámbitos, nos hemos encontrado con algunas resistencias, como es natural, con algunas dificultades. Y en concreto una de ellas es una que se muestra a veces un poco oculta, porque forma parte de la mente del profesorado, pero también del alumnado, de las familias, en el caso de nuestros programas en el que también implicamos a las familias, que tiene que ver con entender que todo esto de la tutoría entre iguales, diré yo, tutoría entre pares, diréis vosotros, pues es algo que podemos entender muy fácilmente. El aprendizaje del estudiante tutorado que recibe esa ayuda ajustada de su compañero tutor, pero que en cambio el aprendizaje que puede hacer el compañero tutor sobre aquello que está enseñando es muchas veces cuestionado. A veces se nos dice, sí, bueno, el alumno tutor puede desarrollar otro tipo de habilidades sociales, habilidades solidarias, actitudes que son muy importantes, desde luego lo son,
pero muchas veces impera en la manera que entendemos la enseñanza y el aprendizaje la idea de que se producen unas relaciones en las que el alumno tutorado, yo hablaré sobre todo de tutoría entre pares uno a uno, que es la forma, si queréis, más extrema, en la que sobre todo el alumno tutorado sí que nadie duda que va a aprender porque va a tener esa ayuda personalizada, digamos ajustada en su zona de desarrollo próximo, y tenemos mucha explicación sobre las posibilidades de aprender cuando alguien te ofrece una ayuda ajustada, personalizada, pero en cambio sí hay dudas y se plantean dudas sobre las posibilidades de aprendizaje que hace el alumno tutor sobre lo que enseña. Yo voy a intentar centrar mi intervención sobre lo que enseña. Y este es un elemento que para nosotros ha sido muy importante hacer un trabajo de aclaración, porque si no nos encontrábamos que había muchos, como digo, docentes, pero también alumnos, pero también familias, que nos preguntaban por qué, por ejemplo, unas familias nos decían por qué mi hijo tiene que ayudar a otro, tiene que prestar ayuda a otro, ¿no? O por qué mi hijo tiene que recibir la ayuda de otro. ¿Por qué cuando estamos en una institución donde hay unos profesionales que tienen asignada este trabajo de la enseñanza? Por lo tanto, entendíamos que era necesario investigar sobre qué posibilidades, este es el título de la presentación, pues este es el título, tal como ha dicho Brenda hace un momento, que he puesto en esta idea de compartir con vosotros algún elemento que pueda hacer ese avance, a nosotros nos lo ha significado, ese avance a la hora de entender la tutoría entre iguales. ¿Pueden los estudiantes tutores aprender enseñando lo que enseñan, la temática que enseñan a sus compañeros tutorados? ¿Qué evidencias científicas tenemos de esto? ¿Cuáles son los límites de esta posibilidad? Porque ciertamente, si podemos tener evidencias y podemos saber qué es necesario hacer para asegurarnos que el alumno tutor también aprenda tanto o más como el alumno tutorado, podremos mejorar esta metodología en el sentido de que es una metodología que claramente da oportunidades a todos los participantes, no solo a los tutorados, a poder hacer aquello que más apreciamos en una institución educativa, que es aprender, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de que aprendan los dos nos puede llevar también a poder complementar dinámicas como la que vosotros hacéis, más centrada en el ámbito de la tutoría académica o de la mentoría, tal como habéis dicho, también llevarla a complementarla a formas de tutoría entre pares situadas en el ámbito de las asignaturas de las propias materias. Por lo tanto, creo que puede ayudar a desplazar el origen que hemos tenido en todas las universidades de todos los programas de tutoría entre pares, que se inician siempre con esta idea de el alumno tutor, que lo que hace es una sustitución del profesor, y por lo tanto nos encontramos a menudo con experiencias en las que a los alumnos tutores se les da unos créditos para hacer esa tarea, o bien al inicio de todo esto, sobre todo en los Estados Unidos a los años 80, se les pagaba con unos dólares, pero en cambio no se contemplaba la posibilidad de que ellos también pudieran beneficiarse y pudieran aprender enseñando. Si eso fuese así, la visión sobre la tutoría entre pares se enriquece mucho más. Y eso es lo que, si me permitís, voy a intentar compartir con vosotros y con vosotras, a ver si soy capaz ahora, con este puesto aquí menú del día. Obviamente no es del día, es de estos escasos 40 minutos que me quedan. Por lo tanto, nos vamos a preguntar, si os parece, si se puede aprender enseñando. Revisaremos qué evidencias científicas tenemos, lo haré de una manera muy ágil, y también qué implicaciones educativas tiene esto para nuestros estudiantes tutores. Lo que yo explicaré lo haré obviamente de una forma súper sintética, pero si estáis más interesados, el libro que Brenda ha nombrado antes, que publiqué con el título de Aprenseñar, con esta idea de aprender enseñando. Por primera vez parece que el español se mostró más plástico en este sentido que el inglés, que tuvimos que recurrir al learning by teaching, que es la forma en que lo decimos. En cambio,
creo que aquí nuestra lengua se mostró, como os digo, más juguetona en este sentido. Podéis tener en estos libros más información. Yo os he puesto también aquí una página web donde también hay parte de la comunidad educativa que a partir de estas lecturas y estas reflexiones también comparte ideas. Para empezar, a veces cuando hablamos de esto yo planteo una actividad que es la siguiente, y es imaginar que en esta foto, no sé si la veis bien, que corresponde ahora ya, al menos en mi caso, llevamos este tiempo con la pandemia sin volar, para lo bueno y para lo malo, y hemos olvidado que cuando volamos siempre estamos sometidos a todas estas explicaciones sobre las medidas de seguridad que no son ninguna banalidad, que como sabéis, si no sabemos qué hacer exactamente y qué no hacer, se dice en menos de 20 segundos, ponemos nuestra vida en riesgo. Por lo tanto, es un aprendizaje valioso para el pasajero, ¿no? Y las compañías aéreas intentan explicarlo de todas las maneras posibles, ¿eh? Los que voláis ya habéis visto todos los esfuerzos que hacen, desde el humor a vídeos, en fin, de todas las maneras posibles. La realidad es que yo creo que a pesar de que hemos estado sometidos a muchas explicaciones de este tipo, yo, por ejemplo, todavía no me he aprendido estas reglas, y seguramente si pasara alguna vez algo de lo que nos dicen que es posible que pase, ¿no? Una despresurización de la cabina, etcétera, pues realmente más bien sería de los que tenderían a utilizar los últimos segundos a no sé qué, seguramente a rezar para que no pasara nada, podamos, por ejemplo. Imaginemos ahora, por un momento, es un ejercicio que os voy a pedir que hagáis. Imaginamos que entramos en el avión y conforme vamos entrando, el personal de vuelo va contando 17, 18, 19, 20 y nos dice, mire, le ha tocado, siéntese usted aquí, y nos da ese material que utilizan para hacer las explicaciones y nos dicen, aprenda este material porque va a tener que explicarlo a este pedazo de tripulación, a este fragmento, a estos tripulantes que están aquí, a estos pasajeros, ¿no? Incluso que nos están mirando ya con esta sonrisa en los labios. Y nos dan 10 minutos de tiempo para que el avión va a salir, para que de aquí 10 minutos usted se lo aprende y usted lo explica. Mi pregunta, en forma de ejercicio si queréis, sería que pensásemos, ¿aprenderíamos esas normas de aviación, esas normas de seguridad, mejor que de la manera que las aprendemos ahora? Les pediría que respondieran a la pregunta como sí, no o incluso depende, ¿no? Y que anotaran esa respuesta. No vamos a dialogar sobre esto, pero que sí que la anotaran, porque voy a hacer esta revisión rápida a qué evidencias tenemos sobre aprender enseñando y luego volveremos a esa misma pregunta, si les parece, ¿eh? Por lo tanto, cuando nos preguntamos si es posible aprender enseñando, bueno, la primera respuesta ya nos viene de maestros en mayúscula a lo largo de la historia, a los cuales se les atribuye frases como las que tienen en esta transparencia, ¿no? Por ejemplo, mi compatriota Pau Casals decía, para mí no hay separación entre enseñar y aprender, porque enseñando también se aprende, o otras frases que tenéis aquí que son bien conocidas, ¿no? Pero claro, esto no constituye ninguna evidencia. A lo mejor estos maestros enseñaban de tal manera particular, si queréis, en las que ellos sí se beneficiaban y eran capaces de aprender enseñando, pero no significa que todos y todas podamos aprender enseñando, ¿no? Cuando yo pregunto a los docentes si ellos tienen experiencia de aprender enseñando, me formulan respuestas distintas. Pero hay una respuesta general en que sí, los docentes tenemos experiencias de aprender enseñando. Hay docentes que nos dicen que, como en cualquier otra ocupación o profesión, no necesariamente la de la enseñanza, a partir de enseñar mejoras tu profesión, sobre todo a partir de la experiencia reflexionada, ¿no? Bueno, esto es compartido con otros tipos de profesionales, ¿no? Pero otros dan respuestas que ahora nos interesan más. Y hay docentes que nos dicen que ellos han tenido que aprender muchas cosas para enseñarlas a sus estudiantes, cosas que ellos no conocían previamente y que las han tenido que estudiar, preparar para enseñarlas a sus estudiantes. Fijaros que esta respuesta es muy común entre todos y todas las que tenemos experiencia docente. Tenemos muy a menudo, y forma parte de nuestra profesión, que actualizarnos, aprender cosas para poderlas enseñar a nuestros estudiantes. Y ahí tenemos seguro que todos
múltiples experiencias en esa línea, ¿no? Hay también docentes que nos dicen que ellos también aprenden mientras enseñan y, por ejemplo, utilizan proyectos en los que formulan preguntas y hacen que el grupo de los estudiantes pase por actividades haciendo tareas de las cuales ellos previamente no conocen la respuesta. Y si queréis, un poco siguiendo el símil del guía turístico, organizan viajes de sus estudiantes pasando por itinerarios, por lugares en los que ellos no han estado previamente, con la idea de también ellos aprender enseñando a sus estudiantes. Y también es cierto que hay algunos docentes cuando les preguntamos sobre esto nos dicen que ellos no aprenden enseñando, que ellos en el aula lo que hacen es enseñar y que en todo caso, a base de enseñar el mismo contenido año tras año, tienen incluso la idea de que lo han desaprendido en el sentido negativo del término. Ya sabemos que desaprender es algo positivo cuando lo que tenemos que hacer es desaprender conocimientos previos para crear otros conocimientos más ajustados, ¿no? Pero nos dicen que hay un docente que recogemos en el libro que nos dice: yo he adelgazado mi conocimiento, lo he esquematizado a base de enseñar lo mismo cada año. Por lo tanto, enseñando yo no aprendo. Esta primera reflexión nos indica que los docentes tenemos experiencias de aprender nosotros mismos sobre lo que enseñamos, enseñando a nuestros alumnos, pero que no todas las formas en las que enseñamos nos ofrecen esta oportunidad. Por lo tanto, tendríamos que revisar, pues más bien, qué evidencias científicas tenemos, y las primeras justamente provienen de nuestro campo, provienen de la tutoría entre pares. En los años 60, 70, 80 del siglo pasado, sobre todo en Estados Unidos y en el Reino Unido, que es donde se hacen las primeras experiencias asentadas, multitudinarias, pero que se evalúan, que además tienen investigación detrás, aportan un dato que se ha confirmado hasta la actualidad, que es que cuando mides el aprendizaje de ambos alumnos sobre lo que están enseñando y aprendiendo, resulta, si se quiere con cierta sorpresa, que los alumnos tutores aprenden más que los alumnos tutorados. Y esta resulta una paradoja. Resulta que en Estados Unidos pagaban a unos alumnos que tenían más nivel, más competencia lingüística en inglés para que enseñaran a otros estudiantes que tenían menos, y cuando los midieron, porque eran estudiantes, a nadie se le ha ocurrido todavía medir si los docentes al final de una materia o de un curso hemos mejorado nuestro conocimiento sobre lo que sabíamos a partir de enseñar. Esto no se mide, pero en cambio, en este caso, como tenían un estatus ambos de estudiantes, a la que se midió cómo estaban de competencia, por ejemplo, lectora al final del programa de tutoría entre iguales, los resultados, y se mantienen hasta la actualidad, muestran que los alumnos tutores aprenden tanto o más que sus compañeros tutorados. Por lo tanto, tenemos ahí una primera evidencia, y que proviene justamente de la tutoría entre iguales, que es posible aprender enseñando, ¿no? Pero lo que no tenemos todavía conocimiento es sobre ¿pero qué es lo que explica que se pueda aprender enseñando? ¿Sobre qué evidencias podemos fundamentar esta idea? Y también cuáles son sus límites. Si seguimos buscando, encontraremos sobre esta temática esta pirámide que todos y todas conocemos, que está en Internet en todas partes, que la reproducen incluso en revistas académicas y muchas de ellas de alto prestigio, pero que en cambio es un fake. Ahora que está de moda la palabra fake, es una falsedad. Se atribuye a veces pues, a estos laboratorios de Bethel, Maine, en Estados Unidos. Ellos han dicho muchas veces que eso no tiene nada que ver con ellos. Se atribuye a veces a un psiquiatra, pero no hay ningún estudio que dé cuenta de esta pirámide que viene a decir, como veis, con distintos colores, con distintos porcentajes, esto va variando, pero que acaba diciendo que enseñar a otros es la mejor manera de aprender. Por lo tanto, esto es un fake, y lo que tenemos que hacer es algo un poco más complicado, si me permitís, pero que tiene que ver con revisar investigaciones que pueden ayudar a construir un nuevo marco de explicación de estas posibilidades de aprender enseñando. Y eso es lo que, si me permitís, voy a desarrollar en pocos minutos, ¿no?
A este marco explicativo, a esta aproximación explicativa de las posibilidades de aprender enseñando es lo que nosotros hemos llamado apreenseñar. Y hemos recogido evidencias que, en primer lugar, vienen a decir que cuando a un estudiante, hay una serie de experimentos que lo que hacen es decirle a un estudiante que aprenda algo para enseñarlo después. Pero como es un experimento, y ya sabéis vosotros que los experimentos se caracterizan porque a los sujetos se les llama así, los acaban engañando siempre un poco, pues en este caso no se les permite que enseñen. Simplemente se les dice que van a tener que enseñar, pero en realidad no enseñan nada. A esta situación le llaman expectancy. La idea es que en este caso el estudiante cree que tendrá que enseñar, pero no tiene la oportunidad de enseñar. Y en este tipo de investigaciones que lo que acaban diciendo, o lo que acaban como conclusión, intentaré ir más ágil, como conclusión lo que acaban diciendo es que cuando a alguien, y esto ahora lo tenemos que llevar al ámbito que nos interesa, que es de los estudiantes, cuando a un estudiante le decimos que va a tener que aprender algo porque lo va a tener que enseñar a otra persona, a su tutorado, lo va a aprender mejor, los resultados son de mejor aprendizaje, y hay dos tipos de razones. Por un lado, la primera razón tiene que ver porque diríamos que los procedimientos cognitivos que se ponen en juego cuando tú crees, cuando tienes la expectativa de que tendrás que enseñar a alguien, son de mayor calidad. Se trata de buscar lo que es esencial, buscar lo que es secundario, dotarte de ejemplos, buscar algún tipo de ilustración de lo que estás explicando. Toda esta idea, todo este tipo de procedimientos cognitivos son de mayor profundidad que cuando estudias algo para ti mismo, lo cual constituye una paradoja, si queréis, porque después de tanto, a veces se habla, ¿no?, de tanto individualismo, etcétera, pues resulta que nuestra mente no trabaja así. Cuando cree que va a tener que aportar a otro, trabaja mejor, ¿no? Y trabaja mejor también porque se motiva más. La situación de pensar que tendré que enseñar a otro y por lo tanto que el otro juzgará si yo tengo suficiente conocimiento o me hará preguntas a lo mejor que no sabré responder, se convierte en una situación de estrés, si queréis, de estrés positivo, que es de hecho una situación de motivación. Por lo tanto, aprender para enseñar, pensando que enseñarás, es una manera de aprender mejor que simplemente si aprendes para ti. Y este componente, ya sabéis que está absolutamente presente en la tutoría entre pares. Los tutores saben que tienen la responsabilidad de enseñar contenidos, procedimientos a sus compañeros. Hay otro grupo de investigaciones que además dice, bueno, ya, pero si además le das la oportunidad a ese estudiante para que pueda exponer, y digo exponer, no digo explicar, simplemente digo decir ante una audiencia lo que ha estudiado, lo aprenderá mejor. Y de hecho, las investigaciones lo plantean incluso aunque la audiencia sea pasiva. Hay muchos estudios con distintos tipos de audiencia y plantean que incluso cuando la audiencia es pasiva, poco participativa o incluso cuando no la conoces, el hecho de que tengas que poner en tus palabras lo que has aprendido va a ser mejor que si lo aprendieras para ti o si simplemente, como la situación anterior, creyeras que lo vas a exponer, pero no te lo dejan exponer. Por lo tanto, el hecho de ofrecer audiencia al alumno tutor, y en nuestro caso es ofrecerle esos alumnos tutorados, es un marco que a partir de lo que se llama el efecto audiencia permite que puedan aprender mejor. Y repito, aunque esa audiencia participe poco o nada, déjenme poner un ejemplo de esto. No sé cómo lo decís en México. En Cataluña, a lo que ahora voy a explicar le llamamos pasar la lección. Cuando los niños o niñas pequeños que tienen que ir a la escuela y tienen que explicar y demostrar sus conocimientos en la escuela sobre alguna temática, primero se lo explican a su papá o a su mamá en casa, en esa situación
ellos están exponiendo ante una audiencia que no siempre es muy participativa. Cuando mi hija me explicaba cosas, yo a lo mejor andaba pensando en otras cuestiones, pero el objetivo de mi hija no era que aprendiera yo. El objetivo de mi hija exponiéndome ese conocimiento era aprender ella. Por lo tanto, lo que estaba haciendo era aprender a través de exponer, y yo le hacía de efecto audiencia, y en todo caso mostraba algún interés, hacía tal como a veces nos hacen algunos de nuestros estudiantes en clase. Por lo tanto, poder exponer es un segundo elemento. Voy a saltar aquí algunas de estas investigaciones porque la transparencia, si quieren, se daré llegar. Aquí teníamos algunos datos más. Pero este segundo bloque de trabajos muestra esta idea, ¿no? De que si ofrecemos audiencia, estamos también dando oportunidades de aprender enseñando. Y este requisito, fijaros que también la tutoría entre iguales lo cumple, ¿no? Al tutor le estamos ofreciendo una audiencia. Pero hay un tercer grupo de investigaciones que lo que dicen es que si queremos aprovechar la potencial de aprender enseñando, podemos ir más allá de estos dos primeros escalones, si me permitís lo voy a decir así, estos dos primeros peldaños, y podemos pasar a otra forma más rica, que es la de aprender y explicar. La idea de aprender explicando se basa ya no en exponer, sino se basa en explicar, como ya sabéis, en ajustar, en transformar esa información a nuestra audiencia. Por lo tanto, ahí la audiencia ya no es pasiva, sino que la hacemos activa, y por lo tanto nuestra exposición, decíamos antes, ahora se convierte, se transforma en ajustarla a las necesidades, a los intereses de los aprendices, y transportándola pues a problemáticas, a necesidades que ellos o ellas pueden tener. Por lo tanto, aquí se trata de transformar esa información. Cuanto más transformamos esa información, más posibilidades tiene la persona que enseña, en este caso el alumno tutor, de aprender enseñando. Pero atención, porque aquí aparecen los primeros límites. Y hay algunos trabajos sólidos, como la revisión que hacen de trabajos de tutoría entre iguales Roscoe y Chi, en las que analizan muchas investigaciones de tutoría entre iguales, también una nuestra, y acaban concluyendo que los alumnos tutores no siempre aprovechan esta posibilidad. Y muchas veces lo que hacen los alumnos tutores es limitarse a decir la información, por lo tanto, a transmitir la información. Cuando el alumno tutor más bien dice, transmite la información, en lugar de transformarla, ajustarla, buscar ejemplos, buscar ilustraciones, transportarla a los intereses, como decíamos, de sus tutorados, si no hace esto y se limita a decir, pierde oportunidades de aprender enseñando. Diríamos que se queda con los dos primeros peldaños, pero no llega al tercero. Hay otros, ahora me vuelvo a saltar estas diapositivas, si me lo permitís, y hay otros grupo de investigaciones que nos dicen, sí, muy bien, pero es que además las posibilidades de aprender enseñando se extienden también a cuando el tutor lo que hace no solo es explicar, sino sobre todo someterse o, diríamos, estimular un diálogo de cuestionamiento, un diálogo en el que el tutor plantea preguntas profundas, preguntas de comprensión profundas, no solo ¿me entiendes? O ¿lo has entendido? Sino, oye, ¿esto cómo lo resolverías en esta situación? Para ver la comprensión. Por lo tanto, prepara preguntas de comprensión y también se somete a preguntas de comprensión por parte de sus compañeros tutorados. Se somete estimulando esta posibilidad al máximo. Por lo tanto, se somete ofreciéndoles información, dándoles tiempo para que puedan formular preguntas complejas al propio tutor. ¿Cuál es el riesgo que entraña esta posibilidad de armar, por decirlo así, a tus estudiantes, para que te formulen, a tus tutorados, para que te formulen preguntas muy complejas? El riesgo que corres es que te formulen una pregunta de la que no tengas ni idea. Bueno, esta es la mejor situación para promover el aprendizaje del que enseña.
coger esta pregunta, reconocer que no sabes cómo responderla, pero que podemos hacer juntos un objetivo de aprendizaje, o que yo puedo hacer un objetivo de aprendizaje para en la próxima sesión buscar o poder compartir contigo conocimiento para poder llegar a la resolución del problema que has planteado. Fijaros que estas preguntas complejas, vamos a decirlo así, difícilmente se dan en situaciones en las que hay un profesor frente a un grupo clase, o si queréis, ahora también lo puedo trasladar al campo que hacemos, cuando estamos trabajando con un alumno, un estudiante tutor, con muchos estudiantes tutorados. Pero en situaciones típicamente de tutoría entre pares, que suelen ser relaciones uno a uno o relaciones uno a pocos, estas posibilidades de interacción rica, si me permitís, se multiplican. Y dejadme que haga referencia a los patrones de diálogo que, lo siento, todos los que estáis aquí los conocéis muy bien, pero dejadme que haga una referencia, ¿no? Sabéis que desde los años 70 tenemos conocimiento de que en las aulas, cuando analizamos cómo se produce el diálogo entre el docente y el grupo de estudiantes, sigue este patrón que tenéis aquí. No sé si lo veis bien en la transparencia, pero seguro que es conocido, que es este patrón que le llamamos IRF, de el docente inicia la conversación, formula una pregunta que algún estudiante responde y el docente ofrece un feedback para después, a partir de ese feedback, retomar la conversación y volver al inicio. Y este es el patrón de intercambio típico en las situaciones en las que hay un docente frente a muchos estudiantes, ¿no? En cambio, los estudios de que disponemos nos dicen que cuando trabajamos en situaciones de, especialmente de tutoría entre iguales, en este caso uno a uno, este patrón de diálogo se hace mucho más complejo y mucho más rico y ofrece posibilidades de ese intercambio del que hablábamos antes. Fijaros que lo que se plantea en general es que, y hay distintos trabajos que convergen en esta idea, es que el patrón IRF no desaparece. El estudiante tutor normalmente hace el intercambio siguiendo este inicio, formulando preguntas que responde el compañero o la compañera tutorado, ofrece ese feedback, pero a partir de aquí se ofrece una nueva oportunidad que difícilmente ocurre en aulas con un docente frente a muchos, pero que ahí sí que es posible, que es que surjan interacciones colaborativas, algunas más tutoriales, más asimétricas si se quiere, y otras más colaborativas, más simétricas, en las que ambos estudiantes entran en conversaciones en las que los dos están dentro de la zona de desarrollo próximo y por lo tanto ambos tienen oportunidades de aprender. Un poco la idea de Wells de la zona de desarrollo próximo ampliada, o las ideas de Engström actualmente de las zonas de desarrollo compartidas, en las que ambos están aprendiendo porque se están planteando cuestiones en las que ninguno de los dos acaba de tener una respuesta construida posible, por lo tanto construyen conocimiento conjuntamente. Este intercambio sigue con una fase de evaluación. Por lo tanto, este patrón más rico de intercambios que se produce cuando los estudiantes trabajan en equipos muy reducidos, especialmente en parejas, es un patrón que fácilmente puede promover ese intercambio con preguntas de calidad. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la investigación? Pues nuevamente Roscoe y Chi nos dicen que los tutores no siempre hacen esto y muchas veces lo que hacen es formular preguntas sencillas que no tienen que ver con esas preguntas de reto, preguntas complejas, nos diría Alison King, estas preguntas que ponen a prueba tu conocimiento porque transportan ese esquema de conocimiento a otro contexto, porque lo trasladan, porque lo desarrollan o crean el reto de utilizarlo para otra situación, ¿no? Normalmente esto sucede poco. La buena noticia es que Roscoe y Chi también nos dicen, fijaros que antes nos han dicho que no siempre los tutores enseñan explicando y se quedan en lo que ellos llaman
decir la información y no siempre aprovechan las oportunidades que podrían tener de formular y dejarse formular esas preguntas complejas. Pero la buena noticia, digo, es que esta revisión, que es fundamental en nuestro campo, como sabéis, lo que nos dice es que si formamos previamente a los alumnos en ese rol de tutor, es posible enseñarlos a poder desarrollar estas actividades. En los programas que nosotros hemos hecho, por ejemplo, recuerdo muy bien que nos encontramos en este problema cuando hacíamos que alumnos de escuelas de Cataluña hicieran de tutores de español, de alumnos que estaban en escuelas escocesas que a su vez hacían de tutores de inglés de nuestros estudiantes. Y la tendencia de nuestros estudiantes, con toda la buena intención del mundo, era ofrecer respuestas construidas. Y cuidado, lo hacían porque también sus profesores lo hacían. A veces los docentes cometemos el error de pensar que la mejor manera de ayudar cuando un alumno nos formula una pregunta es darle la respuesta construida. Y esto ya sabéis que no es así. La mejor manera es ofrecerle una pregunta dentro de su zona de desarrollo para que él pueda hacer esa actividad estructurante, diríamos, que le permite resolver esa cuestión con nuestras ayudas, con nuestras pistas, para poder construir el conocimiento, ¿no? Bien, pues tuvimos que enseñar a los estudiantes a ofrecer pistas en lugar de dar la respuesta construida. Y es posible hacerlo, pero requiere pues, formar inicialmente a los estudiantes en esas capacidades. Por lo tanto, habiendo hecho este repaso, que he hecho así apresurado, pero creo que le hemos dado un repaso rápido a las posibilidades y también a los límites de aprender enseñando, volveríamos a esa actividad que os planteaba al principio. ¿Qué pasaría en esa situación? Y claro, fijaros que la respuesta aquí era depende. Depende de lo que suceda. Si la asistente de vuelo nos dice: oh, no, ahora que sale el avión era una broma, siéntate que ya lo explico yo, nos hubiera ofrecido el primer peldaño de esta explicación que hemos hecho. Nos hubiera creado la expectativa, nos hubiera hecho creer que lo teníamos que enseñar. Y en consecuencia, seguro que lo hubiéramos aprendido mejor que si simplemente hubiéramos estado sentados en esa butaca y escuchando pasivamente su explicación. Primer peldaño, por lo tanto depende. Pero imaginemos que el asistente de vuelo nos dice: no era ninguna broma, ya te puedes poner delante de estos viajeros para explicárselo. Y aquí nuevamente tenemos que distinguir qué es lo que haríamos. Si aquí lo que hacemos es simplemente limitarnos a leer lo que tenemos allá, es decir, utilizar la audiencia, porque este segundo peldaño nos lo ofrecen, tenemos el segundo peldaño ganado. Pero si queremos ganar el tercer peldaño, si queremos aprender enseñando, sacar provecho de esta potencialidad, tenemos que explicar. Por lo tanto, tenemos que dejar esos papeles y tenemos que explicarlo con nuestras palabras, a nuestra manera, con nuestros ejemplos. Y así seguro que lo aprenderíamos con mucha más profundidad. Pero además, si queremos llegar al cuarto peldaño y sacar toda la potencialidad, deberíamos formular preguntas a estos pasajeros sobre qué tienen que hacer en esas situaciones y también dejar que ellos seguramente pudieran reflexionar o hablar entre ellos para que nos formularan preguntas a nosotros, de las cuales a lo mejor tenemos que recurrir al personal especial del vuelo para que nos las contestaran. Es evidente que estoy haciendo servir, Dios me libre que ninguna compañía aérea nos oiga y se les ocurriera hacer esto, pero estamos haciendo servir esa analogía en ese contexto. Bien, esto es lo que los programas de tutoría entre iguales, y lo que queremos es que los alumnos podemos complementar lo que hacemos con prácticas en las que los alumnos también aprendan sobre lo que enseñan, deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y en este sentido, y con esto acabaré, claro, nos tenemos que plantear, pues, y con este marco explicativo que hemos llamado Aprenseñar, ¿por qué aprenden los estudiantes tutores? Bueno, la primera idea por la que aprenden es porque compartimos con ellos la capacidad de enseñar. Una capacidad que, hasta el momento, es el último monopolio que nos queda a los docentes. Los docentes hemos perdido el monopolio del conocimiento en el aula. No hay ningún docente que no sepa que cualquier estudiante puede, a través de su laptop, tener información, y alguna información que puede ser más actualizada que la que nosotros podamos tener.
pero en cambio tenemos como monopolio todavía el pensar que somos los únicos que podemos enseñar en las aulas y en las instituciones educativas. Claro, con la tutoría entre pares lo que estáis haciendo es compartir con los estudiantes este último monopolio. Esto no siempre es fácil, porque monopolio, ya lo sabéis, es sinónimo de poder. Y por lo tanto de lo que estamos hablando es de una institución educativa mucho más democrática en la que entendemos que los alumnos pueden y tienen capacidad para ofrecer ayuda a sus compañeros. Esto lo conseguimos simplemente creando esta idea de expectancy. Cuando les ofrecemos audiencia, cuando les decimos aprende esto porque vas a tener que explicarlo. Pero la segunda razón es porque explican, porque sin ser expertos en la temática, lo que hacen es crear explicaciones, organizar el conocimiento, esa información, de manera que puedan, aquí os he puesto algunas de estas procesos cognitivos que se hacen, reorganizar la información metacognitiva, lo que es fundamental, lo que no, decíamos antes, lo que es secundario, confrontar las propias lagunas, lo que uno mismo no sabe, descubrir los errores también cuando tienes la oportunidad de explicarlo a otros, ¿no? Pero aquí también tenemos esta limitación, pero no si nos limitamos a simplemente transmitir esa información, ¿no? Y además, los estudiantes tutores tendrán la oportunidad de aprender enseñando si lo hacen a través de esa interacción, de esas preguntas y respuestas que decíamos antes, altamente complejas, a pesar de que también ese elemento tiene que ser un elemento que forme parte de esa formación inicial. Visto así, viendo las posibilidades y las potencialidades que tiene para el propio alumno que hace el papel de tutor, de poder aprender enseñando lo que enseña, esto permite hacer mucho más complejas las posibilidades de tutoría entre pares que venimos desarrollando en las universidades. Y por lo tanto, está obviamente imprescindible hacer prácticas en las que estudiantes más veteranos ofrecen ese apoyo emocional y académico a los estudiantes más noveles. Eso es importantísimo, pero también abre la posibilidad, este tipo de concepciones, de entender que podemos utilizar este tipo de prácticas también dentro de las materias y que es posible utilizar también las posibilidades de que los alumnos puedan preparar contenidos, conocimientos, puedan aprender cosas que no conocen, de los cuales no son expertos todavía, pero es esta idea, sin ser expertos explican, pero que con nuestro apoyo, con el apoyo de materiales, con el apoyo de formación que les ofrecemos, pueden aprenderlo para enseñarlo a sus compañeros. Y por lo tanto permite ir a unas formas de tutoría entre iguales, mucho más curriculares, si queréis, donde evaluemos cuál es el nivel de competencia sobre la materia, sobre las unidades sobre las que ese o esa alumna haga de tutor, tanto a él como a su compañero tutorado. Y permite entonces ver esta metodología como una metodología en la que ambos participantes, digo ambos, cuando son situaciones uno a uno, pero en la que ambos roles, si queréis, tutores y tutorados, aprenden sobre lo que se enseñan y aprenden mutuamente. Tenía tiempo hasta el 45, pero como me han dicho que seguramente tendríamos un tiempo de debate, creo que ahora me sobra un minuto que también aprovecharé con mucho gusto si tenemos tiempo para poder debatir. Muchas gracias. Sin duda a duda, el tema central de su ponencia acerca de que el que más aprende es el tutor par, fortalece nuestra idea de los programas de tutorías entre iguales, que pues son doblemente nobles y benefician a las y los estudiantes que brindan el apoyo y a quienes reciben la tutoría. También resulta muy importante la explicación de las 4 estrategias que mencionó: aprender para enseñar, aprender y exponer, aprender y explicar, así como aprender y explicar cuestionando. Y bueno, tenemos una pregunta aquí que dice, pues dada su exposición, al parecer la gran importancia que tiene el tutor, pues sí,
¿Qué consejos nos podría dar para motivar a las y los estudiantes que se convierten en tutores? No estoy ya. Sí. Sí, yo creo que daros consejos ahora va a ser algo un poco petulante de mi parte, porque tenéis una gran experiencia y por lo tanto sobrará dar consejos. Yo creo que más bien, si queréis, yo diría que sabemos, y estoy seguro que lo sabemos, que cuando le ofrecemos a los estudiantes la oportunidad de desarrollar el rol que tradicionalmente las instituciones educativas han reservado en exclusiva a los docentes, que es enseñar, los estudiantes se motivan altamente. Si cuando ve a un estudiante que nosotros depositamos en él la confianza para con formación inicial, con materiales, obviamente, pero para depositar en él la confianza de que él o ella es capaz de poder enseñar a otro compañero, esto tiene un elemento motivacional enorme. Aparte ya de lo que he mencionado antes, ¿no? De cuando te dicen tienes que enseñarlo a otro, esto te va a crear también una motivación, porque te genera, los docentes lo sabemos, ¿no? Cuando tenemos que explicar algo ante nuestros estudiantes, eso nos genera, y es bueno nunca perder ese estrés, en el ámbito artístico dicen ese respeto a la audiencia, ¿no? No tienes que perder el respeto a la audiencia, porque justamente ese estrés que te produce entrar en la clase, tener que explicar cosas, es la que hace que puedas tú también tener oportunidades de aprender, ¿no? Y ahí el mismo proceso lo produce. Pero yo creo que sobre todo la motivación viene muchas veces de ese reconocimiento. Cuando en nuestras clases nosotros estamos trabajando en tutoría entre pares con niños y niñas muy pequeños, lo estamos haciendo en secundaria, en primaria, pero también tenemos prácticas como muy infantiles, ¿no? Y cuando vemos que los alumnos se refieren a su compañero tutor como el maestro, le llaman así a veces, pues para el alumno tutor es algo altamente motivador, ¿eh? Y especialmente cuando estos alumnos tutores, fijaros en este marco que lo hemos planteado, no necesariamente son buenos estudiantes, son estudiantes que aprenden algo para enseñar a sus compañeros. Y por lo tanto ya nos interesa mucho que estos estudiantes no sean estudiantes competentes en lo que van a enseñar. Nos interesa que sean muy incompetentes para que con nuestra ayuda puedan volverse competentes a través de enseñarlo a nosotros. Yo creo que esta visión es lo que, si me permitís, puede ayudar a avanzar la tutoría entre pares. Romper la idea de que tenemos un alumno tutor que ya lo sabe y que lo que hace es enseñar al otro. No, crear marcos en los que tenemos alumnos que lo saben algo más, porque tienen algo más de experiencia, porque les hemos dado una información previa, porque los hemos preparado, pero que lo van a aprender bien o van a aprender más profundamente. En realidad sabemos que las cosas no se saben o no se saben, sino que se saben en más profundidad o menos. Lo van a aprender más profundamente a través de la práctica de enseñarlo a otros. Muchas gracias, doctor. También a través de la transmisión de Facebook tenemos unos comentarios que dicen Anzabala. Las tutorías por pares hoy en día brindan un apoyo en lo personal. Cuando estudiaba me hubiera encantado este plan, aprender enseñando. Apoyar y un trabajo colaborativo es lo que la diferencia. También tenemos a Sandra Ordóñez que dice, interesante propuesta el posicionar a las tutorías entre iguales, a partir del reconocimiento del proceso de aprendizaje que tienen las y los tutores. Y finalmente Aranza nos pone, crear información para los iguales y ayuda a que tengamos un mayor acercamiento y confianza entre nosotros. Una propuesta muy noble. Y en el chat tenemos que el doctor Héctor Jesús Torres Lima nos pone, ¿nos podría sugerir cómo evaluar algunos rasgos de la reorganización cognitiva en los tutores? ¿Cómo evaluar algunos rasgos de la reorganización cognitiva? Esta reorganización de la que hablábamos, cuando decíamos que estos estudios lo que vienen a decir es que tú utilizas procedimientos cognitivos de más calidad cuando crees que vas a tener que enseñar a alguien, por esa cuestión que decíamos antes también de motivación, pero también los propios estudios marcan esta distinción. Claro, lo que vienen a acabar diciendo, fijaros que los propios docentes, apelo a todos los que, porque veo pocas cámaras en las que veo
a las caras que os veo, sé que tenéis una larga experiencia docente, por lo tanto, apelo a vuestra experiencia docente y sabemos que cuando los propios docentes tenemos que explicar algo, esta revisión que hacemos de la información ya la hacemos de esta manera, identificando lo que es fundamental, lo que va a ser secundario, para asegurarnos que nuestros estudiantes entiendan lo fundamental. Si podemos, llegaremos a lo secundario, pero es importante tener ese, si queréis, estructura cognitiva del conocimiento que vamos a enseñar, pero a la vez también nos dotamos de todas ese tipo de estrategias de anticipación de problemas de aprendizaje, de dificultades de aprendizaje, de dónde tenemos que ofrecer esos apoyos, cómo podemos ofrecer recursos adicionales para poder asegurar la adquisición de ese conocimiento a través de ilustraciones, de ejemplos, de materiales, de actividades. Todas estas cuestiones yo creo que quizá no son, desde el planteamiento de la tutoría entre pares, tan importante de evaluar, a no ser que nos interese la investigación. A nosotros sí que lo investigamos porque nos interesa, porque investigamos sobre esta temática, pero como docentes yo creo que sobre todo lo que nos interesa es ver si todo esto que estamos diciendo se convierte efectivamente en oportunidades para que ese alumno tutor pueda aprender más y mejor sobre lo que va a tener que enseñar. Por lo tanto, yo sugeriría que la evaluación se hiciera sobre esa competencia. Dejadme poner un ejemplo, porque a lo mejor estoy diciéndolo muy abstractamente. Nosotros en el programa Leemos entre Iguales que has nombrado antes, una de las claves que nos interesa es el desarrollo, lógicamente, de la comprensión lectora, que dentro de la competencia lectora es fundamental para el éxito escolar. Bien, pues lo que hacemos es evaluar la competencia lectora tanto para los tutores como para los tutorados y ver qué es lo que sucede, ¿no? Y los resultados, en este caso miles de estudiantes que hemos trabajado con este programa, nos dicen lo que estamos comentando, que los alumnos tutores, a pesar que dentro de las parejas parten ya desde un nivel de comprensión lectora mayor que el de los tutorados, acaban, en este caso es un programa que dura 3 meses, a razón de 2 medias horas semanales, acaban con un nivel de comprensión lectora tanto o mejor que, o sea, desarrollando, ampliando su comprensión lectora tanto o más que los alumnos tutorados. Por lo tanto, yo creo que este enfoque nos lleva a la necesidad de evaluar el aprendizaje de los tutores sobre lo que enseñan. ¿Sí? No sé si me he explicado para la pregunta que hacías. Sí, todo quedó muy claro. Muchísimas gracias, doctor. Creo que no se encuentra ninguna otra pregunta. Creo que solo por más me queda decirle que a nombre del comité organizador y del equipo de tutorías por pares, le agradezco su participación en este primer coloquio sobre tutorías universitarias. Ha sido un placer y le haremos llegar una constancia virtual. Está cordialmente invitado a asistir a nuestro programa que continúa a las 11:30 con la mesa 1, la cual aborda el tema de evolución de tutorías referente a la presencialidad y a la virtualidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos vosotros por la atención. Creo, y si me permitís 30 segundos simplemente, pero que de la misma manera que hace unas décadas, pocos años, tuvimos que impulsar tanto la idea de aprender haciendo para saltarnos aquel tipo de enseñanza tan centrada en lo que era estrictamente conceptual o factual, en los conocimientos de este tipo, para dar cabida a los conocimientos más procedimentales, más competenciales. Creo que ahora el reto para las instituciones educativas es entender que es importante ofrecer a nuestros estudiantes oportunidades de aprender a enseñar, porque si queremos una sociedad del conocimiento democrática, donde todos y todas tengamos oportunidades de aprender, como se dice, ¿no?, a lo largo y ancho de nuestras vidas, vamos todos y todas a tener que no solo aprender, sino también enseñarnos mutuamente, que es algo que ya sucede, por ejemplo, en Internet, ¿no? Si no hacemos esto, tendremos una sociedad mucho más desigual de la que ya, por desgracia, tenemos. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros. Abrazos para todos desde Cataluña.
Muchísimas gracias y los esperamos. A nuestros asistentes les pedimos permanecer en la sala. En unos minutos inicia nuestra mesa 1 con la temática evolución de las tutorías de la presencialidad a la virtualidad. Muchísimas gracias a todos y todas.